Vamos a ubicarnos en el capítulo 5 de esta primera epístola del apóstol Juan. Y es interesante ver cómo Juan poco a poco nos ha ido llevando a comprender y a entender un poco más acerca de todo lo que él en realidad le estaba escribiendo a sus lectores en aquel momento para lo que se estaba presentando allí en ese lugar. Pero cuando estaba preparando acá la enseñanza, pensaba un poco, interesante cuando uno ve, no sé cómo se llaman en esos sistemas que hoy en día usted ve como una pantalla, como en vídeo, usted va tocando y va uniendo diferentes cuadros, digámoslo así, de algo que se está trabajando. Y en mi mente está así, pensando un poco dentro de la escritura y mirando cómo el Antiguo Testamento, si usted va y se ubica ya en su mente en lo que Dios había diseñado y cómo lo manejó, usted recuerda que Dios, por ejemplo, se le reveló a Abraham y habló con Abraham, ¿sí? Se dirigió a Abraham y le revela que le da una promesa y le dice que va a hacer de él una gran nación. Y posteriormente, Dios, si avanzamos un poco, después le habla a Moisés, se le revela a Moisés por medio de la zarza que no se consumía y le empieza a hablar. Y después de que pasa el tiempo y el pueblo de Israel se va formando como nación y es tratado en el desierto y Moisés liderándolo y luego viene y lo reemplaza a Josué y Dios habla a través de Josué y le da las instrucciones, pero luego Josué muere y entra en un periodo donde conocemos como el periodo de los jueces, 375 años que duró este periodo de los jueces, donde Dios levantó líderes, cabecillas, que los liberaron del pueblo, pero realmente no fueron profetas, ni nada de esto, ni eran sacerdotes en términos generales, que hablaran con el pueblo de una manera especial con respecto a lo que Dios les estaba revelando. Posteriormente encontramos a Samuel, al final de los jueces, que Dios lo levanta de alguna manera como profeta, como sacerdote, y establece la monarquía allí. Pero siempre Dios hablaba en el periodo de los reyes por medio de los profetas, era Dios hablando a través de los profetas. Y si usted se ubica en el Nuevo Testamento, entonces usted verá que el autor a los Hebreos, en el capítulo 1, versículos 1 al 3, está diciendo: Dios muchas veces a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Y el versículo 3 dice: el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y entonces entra uno a ver un cambio entre comillas, pero siempre realmente termina siendo el mismo modelo, y es que Dios está hablando a través de uno. En el Antiguo Testamento habló a través de los profetas cuando se dirigió al pueblo de Israel, pero ahora está diciendo en el Nuevo Testamento el autor de la carta a los Hebreos que ahora en estos posteriores tiempos nos habla por el Hijo. Está diciendo el autor de la carta a los Hebreos, nos ha hablado por el Hijo. Es decir, el Hijo tiene una relevancia dentro de la Escritura, y es que Dios ha hablado por medio de Él. Para eso Dios lo envió, para que Él realmente mostrara el propósito y la voluntad del Padre para con la humanidad. Pero también encontramos una parte donde realmente hay una posición precisamente para que ese lugar de relevancia que tiene nuestro Señor Cristo.
Es decir, como lo vimos esta mañana en nuestra carta a los Efesios, esta batalla por la mente está buscando quitar al creyente, si fuese posible, poner en duda realmente quién es Jesucristo. Su condición, hablando del creyente, su posición delante de Dios el Padre en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que el apóstol Pablo de alguna manera escribió a la iglesia en Corinto en el capítulo 15. Y Pablo les está hablando a ellos, si usted me acompaña un momento a la carta a los Corintios, en su primera carta, en el capítulo 15, el apóstol Pablo dice: ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Presta la atención a la palabra, a no ser que hayáis creído en vano. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Sin embargo, cuando usted continúa la carta leyéndola, llega los versículos 17 y hasta el 19, se podrá dar cuenta de que Pablo está mencionando cómo había una lucha y una duda en cuanto a la obra de Cristo, su resurrección, que realmente no había esperanza para muchos que creían que o estaban oponiéndose a la doctrina de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y él dice: y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa, todavía estáis en vuestros pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo han perecido. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima, o en la versión Reina Valera dice conmiseración. O sea, la lucha siempre ha estado precisamente en que simplemente las personas tal vez lleguen a lugares como estos, a congregaciones como estas, sientan bien por estar en un lugar llamado iglesia, que se sientan bien por estar un domingo en un lugar como estos, y ya, como tal vez en algún momento en algunos de nosotros nos enseñaban, y es: usted ya fue, usted ya cumplió, y ya. O como le decían a uno: el que peque reza empata. Siéntase bien porque fue a la iglesia. Ahora decían hay que ir el domingo a la iglesia a darle gracias a Dios porque te ha ido bien en la semana. Y si no te ha ido bien en la semana, ve y ruégale al Señor que te ayude para que te saque la situación. Es decir, como si toda la vida estuviera centrada en ¿quién? En el hombre, en el ser humano. Dios trabajando para el ser humano. Y a la final, mientras se pueda hacer la persona de Cristo, es realmente en toda su expresión, en lo que significa lo que Cristo hizo. Entonces, pues, el enemigo va a tener su victoria. Y eso era lo que estaba sucediendo en esta epístola. Desde el principio, hemos estado mirando que había una lucha. El gnosticismo del primer siglo estaba realmente tomando fuerza, llevando a las personas a pensar que realmente la materia era mala y el espíritu era bueno, y que lo que había era que tener un nivel superior de conocimiento para sentirse, digamos, en un lugar más espiritual. Y a esta corriente del gnosticismo la acompañó el docetismo. Y es de ahí de donde el apóstol Juan
pone para escribir esta epístola, esta primera carta. Porque el docetismo marcaba la pauta de que realmente tratar de negar de que nuestro Señor Jesucristo era Dios, que Jesucristo, si era Dios, no había venido en forma humana, no tenía un cuerpo de hombre, precisamente para decir que la materia era mala, y que como tal entonces, por eso cuando Él fue bautizado, el Espíritu Santo bajó y estuvo con Él, pero cuando fue llevado a la cruz antes de morir, el Espíritu Santo salió de Él y lo dejó morir como cualquier humano. Y cuando usted está en este lugar escuchando, ha prestado atención a este tipo de cosas, o usted ha sido como otros que he conocido que se han metido a internet y, venga, yo empiezo a leer cualquier tipo de información teológica, ha leído a teólogos liberales, y cuando hablo de teólogos liberales me refiero a no creyentes, gente que ha estudiado teología sin ser creyente, gente que no ha conocido ni ha sido regenerada en la obra del Espíritu Santo, pero que han estudiado y han escrito libros. Entonces se meten en internet y empiezan a leer y encuentran este tipo de cosas revueltos. Y empieza a dar oído precisamente, prestar atención a, bueno, no, yo no sé, ya hay dudas de todo eso. Como que realmente no tiene sentido. Pues yo he encontrado escritos de esta manera, le dicen a uno. Yo he leído que esto es lo que ha sucedido, que tal vez pasó esto. Y realmente la relevancia de la escritura pasa ¿a dónde? A un segundo plano. Es decir, simplemente la escritura pasa a ser un libro similar a los libros que este tipo de teólogos o de personas escriben. Y simplemente ponerlos como, bueno, estos son los que dicen, de esto es la palabra, pero estos son los que dicen esto. Y es una batalla, es una lucha precisamente. Y por eso el apóstol Juan, cuando escribió esta primera epístola, y lo vimos hace 8 días, en el capítulo 5, versículo 13, él dice, estas cosas. ¿Qué cosas? Estas cosas. Y entra uno a mirar, ok, ¿cuáles cosas? Se refiere a lo que viene del versículo 13 al 17, estas cosas. ¿O se refiere a lo anterior desde el versículo 6, estas cosas? Es decir, lo que ya he mencionado. ¿O se refiere a toda la epístola? Y realmente todas tres son válidas. Se refiere a toda la epístola. ¿Por qué? Porque es lo que él ha escrito en toda su carta referente al problema que se estaba presentando, que había llevado a las personas a tener la inseguridad, a no tener confianza realmente en esa obra de expiación que Jesucristo había llevado a cabo. Y que como vemos en toda la carta, él está marcado en cuanto a los falsos maestros, los anticristos, que realmente estaban engañando a muchas personas, que estaban poniendo a dudar a muchas personas realmente de lo que nuestro Señor Jesucristo dio. Pero Juan está diciendo, estas cosas os he escrito. Y cuando decimos que es toda la epístola, también podemos ver que también es la porción del capítulo 5, versículos 6 al 12, cuando él dice, este es el que vino mediante el agua y la sangre, Jesucristo, no solo con agua, sino con agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Y llega hasta el versículo 12, el que tiene el Hijo tiene la vida, y el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces también es a lo que anteriormente había escrito, pero ahora encontramos que tiene una implicación,
del versículo 13 al 17. Y si quiere acompañarme, lo leemos juntos. Dice: estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Si alguno ve a su hermano cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, pedirá por él, y por él Dios dará vida a los que cometen pecado que no lleva a la muerte. Hay un pecado que lleva a la muerte. Yo no digo que deba orarse por eso. Toda injusticia es pecado, y hay pecado que no lleva a la muerte. Vamos a orar. Señor bendito, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Rogamos, Padre de la gloria, que la exposición de ella sea bajo la dirección de tu Santo Espíritu, que nosotros podamos exponer tu palabra, en el caso mío, en esta mañana, y que solamente sea tu palabra, solo escritura, Señor. Mas no sea la palabra del hombre en una interpretación no correcta, Señor, de tu palabra. Anhelando, Señor, que tú te glorifiques a través de este culto ordinario. Que tú te glorifiques en todo lo que estamos haciendo. Y que en gracia, favor y misericordia, Señor, obres en la vida de cada uno de quienes estamos en este lugar o que están escuchando esta enseñanza. En Cristo Jesús, tu Hijo amado, te lo pedimos. Amén. Cuando nosotros entonces encontramos y estamos viendo que Juan está diciendo: estas cosas os he escrito a vosotros para que sepáis, dice, os he escrito a vosotros, que creéis. Es decir, les estoy escribiendo a ustedes que creen. ¿Qué creen? Nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Es decir, Juan está afirmando, como ya lo he mencionado, la clave de toda la carta, el propósito por el cual escribió la carta, era reafirmarles que tenían vida eterna. Y en mi última exposición estuvimos hablando acerca de contemplar lo que era la vida eterna. Contemplando la vida eterna, llamaba la enseñanza pasada, si usted tomó nota. Pero en esta mañana quiero hablar es con respecto a la confianza que procede del Cristo. Ese es el título de la enseñanza, la confianza que procede del conocimiento. Lo tenemos entre los versículos 7 del capítulo 5. Y cuando nosotros entonces estamos observando que Juan está diciendo: os he escrito a vosotros, a ustedes, a sus lectores, a los que realmente tal vez estaban pasando momentos difíciles, pero principalmente a los que creían en el nombre del Hijo de Dios y sabían que tenían vida eterna. Es decir, estaba reafirmando, como cuando Pedro dice: esto que les estoy escribiendo, yo sé que ustedes lo saben, pero se los recuerdo, ¿sí? Para que continúen, parafraseando un poco, cuando Pedro lo está diciendo. Pero es interesante que encontramos aquí que Juan les está diciendo: para que sepáis. Y ese sepáis tiene que ver con un conocimiento, con un entendimiento de que verdaderamente se tiene vida eterna. Es decir, de que hay una comunión con el Hijo de Dios y por supuesto con el Padre a través del Hijo de Dios. ¿Por qué hay comunión con el Padre a través del Hijo de Dios? Acompáñenme a Efesios capítulo 2, versículos 16 al 18, por favor. Y Pablo ha escrito en su carta a la iglesia en Éfeso, versículos 16 al 18, dice, voy a tomarlo desde el 14, dice: porque Él mismo es nuestra paz,
quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo, por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Versículo 17 del capítulo 2, y vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos, y paz a los que estaban cerca. Versículo 18, porque por medio de él los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Es decir, hay una comunión a través de Jesucristo con el Padre. Y Juan lo que quiere manifestar y afirmarles es lo mismo que Pablo estaba escribiéndole a los de la iglesia en Éfeso. Hey, tienes una comunión con el Padre. Ahora, lo que podemos ver aquí es que es conforme el Espíritu habla por medio de la palabra que hace conveniente al corazón del individuo. Es decir, lo que realmente va a tener efecto en la vida del creyente es la palabra de Dios, y nosotros necesitamos esforzarnos por exponer la palabra de Dios, porque es en la palabra de Dios que el Espíritu va a hablar al creyente y le va a ser convincente en el corazón de él. No puede ser la palabra del hombre como tal. Y por eso nuestro énfasis tiene que estar en la palabra. ¿Por qué no hay confianza? Observe que el versículo 14, Juan dice, y esta es que la confianza que tenemos delante de él. Juan utiliza la palabra confianza, y ese es el primer punto que tenemos en esta mañana de dos que vamos a ver. La confianza en él. ¿De qué confianza está hablando? Y él habla de una confianza, en el mismo texto lo dice, una confianza en él, en la versión de las Américas dice delante de él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Y aquí está marcando de una confianza para hablar a tal punto de poder pedir, de presentar una petición o unas peticiones, como nos lo muestra el versículo 14. Ahora, lo interesante es que toda la carta nos ha venido hablando de los falsos maestros, de los anticristos, y nos viene hablando por el otro lado del amor que cada creyente debe mostrar. Y aquí parece que nos cambiara realmente, pero no es que esté cambiando. Tenga en cuenta que que Juan está terminando su carta, su epístola, ¿sí? La está terminando y él está yendo hacia el final para mostrar entonces un efecto dentro de ese creyente. Y es que tiene una confianza que le permite estar delante de él para hablar con él y presentar sus peticiones. Ahora, la confianza procede del correcto conocimiento que se tenga de él. El problema es que si no hay un correcto conocimiento, pues no puede haber una confianza para hablar con él. ¿Por qué? Porque es lo que la gente normalmente dice, pues yo no puedo hablar con alguien a quien no conozco. Y por eso encontramos tal vez creyentes personas que han nacido de nuevo, pero que su oración es una oración realmente de mucha tristeza, casi no hay comunión, no se atreve a levantar su voz delante de un grupo de personas en oración, por ejemplo. Poco se atreve a solas para ir a hablar, porque tal vez dice, yo como que creo que estoy hablando conmigo mismo. Y pueda que sea cierto que esté hablando consigo mismo, como le pasó al fariseo, que nos muestra cuando el Señor Jesucristo habla de aquel hombre que hablaba era consigo mismo. O sea, nos muestra de alguien que no ha nacido de nuevo. Y es interesante,
Porque entonces vemos que puede ser aquellos que realmente creían que estaban hablando con Dios, pero no estaban hablando, era consigo mismo. Pero por el otro lado, el problema aquí, que no se refiere a ese del que estoy hablando de Lucas, sino se refiere a no tener la confianza, la seguridad, la certeza de que verdaderamente yo puedo hablar con Dios, porque es algo real, es algo vivo. Como cuando usted y yo nos encontramos en una congregación como esta y nos encontramos a un lado y hola, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo van las cosas? Y si yo estoy hablando entonces con alguno, yo no estoy diciendo yo estoy hablando solo conmigo mismo. Estoy hablando con Juan David, o con Joan, o con Lilibet, o con cualquiera de ustedes que están en este momento acá en la congregación. Pues, sí, en este caso lo estoy viendo y tengo una conversación. Mi conversación de la misma manera con Dios el Padre, a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo, o con el mismo Señor Jesucristo, si me estoy dirigiendo al Señor Jesucristo, tiene que ser una de confianza y de seguridad, pero esa confianza procede de un correcto conocimiento que se tenga acerca de Él. Y cuando hablo de un correcto conocimiento que se tenga acerca de Él, me estoy refiriendo a la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo, a su condición de Cristo de ser el ungido, a su encarnación, habiéndose despojado de su condición de ser igual a Dios como cosa que aferrarse, y tomó forma de hombre, de siervo hecho semejante a los hombres, como dice Pablo en Filipenses 2:5. O de su divinidad. Él es Dios. Jesucristo es Dios. Entonces es a eso a lo que se refiere. Esa confianza proviene del correcto conocimiento. Juan les está afirmando eso. Debe haber un correcto conocimiento, lo cual demanda que usted y yo como creyentes nos preocupemos por estar estudiando, por estar investigando, por estar mirando. Me encanta ver hermanos que están comprando Biblias de estudio, teologías sistemáticas que están ahí, ok, voy a mirar esto o aquello, o que tal vez las tienen ¿cómo se dice? Digitales, pero están ahí investigando. Ahora, eso vale platica, pero están aprendiendo que si Dios les ha dado un recurso, lo deben invertir para el reino de los cielos. Pero eso es lo que los va a llevar. Aprovechan el momento aquí en la congregación para una clase, para ser formados y estructurados. ¿Para qué? No es para salir con un grado de teólogos, un cartón de soy teólogo. No, es para tener confianza en Él, es decir, en Jesucristo. Y si usted observa, lo interesante es que Juan, escribiéndole a sus lectores, les dice, la confianza que tenemos delante de Él es que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. John Alford dijo lo siguiente con respecto a esa parte de conforme a su voluntad. Si conocemos la voluntad de Dios cabalmente y nos sometemos a ella de corazón, sería imposible que pidiéramos para el espíritu, para el cuerpo, algo que Él no pudiera conceder. Pero para que Él nos conceda eso, bien sea para el espíritu, para el cuerpo, dice que primero tenemos que someternos de corazón. Tengo que conocer la voluntad de Dios. Es el Espíritu quien nos enseña internamente y Él mismo opera en nosotros para pedir conforme a la voluntad de Dios. Una persona que no está en el Espíritu no puede pedir conforme a la voluntad de Dios. Podemos encontrar personas que hablen y digan que están orando, pero si el Espíritu de Dios no está en ellos, no pueden orar conforme a la voluntad de Dios. Aquí se da lo del fariseo que oraba consigo mismo, pero realmente no había nada de la dirección de Dios a través de su Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque préstale atención, mi amado, que la palabra confianza, la palabra en el griego es parresia,
que está haciendo referencia textualmente a libertad de expresión. La palabra confianza habla de libertad de expresión, como cuando usted dice, déjame hablar, yo quiero hablar. Ok, habla, expresa, manifiesta. Es lo que está diciendo cuando utiliza la palabra aquí, libertad. Está hablando con denuedo, habla con libertad, abiertamente. Ayer estábamos sorprendidos que Tiago nosotros decimos, parece una lorita mojada, y lo llamó la tía y él hablaba con la tía, lo llamó mi sobrino, y pudo durar 2 horas hablando con el sobrino por teléfono, y con qué libertad hablaba, y hable. Y me daba risa porque yo estaba trabajando en lo que tenía que ver con el sermón, y yo decía, ahí está el ejemplo más claro. Hablar con esa libertad, con esa confianza, libertad de expresión, abiertamente, de saber con quién estamos hablando, a quién nos estamos dirigiendo. Y eso es lo que Juan está manifestando aquí, la confianza que tenemos delante de Él, o la versión Reina Valera dice, en Él. ¿Cuál confianza? Observa Efesios capítulo 3, versículo 12. Y el apóstol Pablo también en esta misma carta está diciendo en el versículo 12, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Voy a repetirlo, en quien tenemos libertad y acceso a Dios, hablando de Cristo, con confianza por medio de la fe en Él. ¿Quieres hablar con el Padre? Puedes hacerlo con toda la libertad si estás en Cristo Jesús. Ahora, Juan, acá precisamente, era que tú tienes vida eterna, le está diciendo a sus lectores. Tú has creído en el nombre del Hijo de Dios, que ya hemos estudiado esa expresión que Él ha manifestado, que de alguna manera es lo que he explicado acá, de comprender precisamente la obra de Cristo. Entonces exprésate con libertad, exprésate con denuedo, exprésate abiertamente, es decir, habla con Él. ¿Por qué? Porque solo a través de Jesucristo los creyentes tienen esa seguridad y ese acceso de confianza, como ya lo leí en Efesios capítulo 3, versículo 12, de acercarse a Dios, de hablar con el Padre, o como lo dijo o lo escribió el autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 4, versículo 16, si quieres ir allá, pero yo también te la leo. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia y misericordia en el oportuno socorro. Es decir, si tienes a Jesucristo, si confías en Jesucristo, y Juan está diciendo, si crees en el nombre del Hijo de Dios, de que tú tienes vida eterna, entonces tienes confianza para acercarte con toda seguridad a hablar con el Padre Celestial, o a hablar con su Hijo Jesucristo. Puedes hablar con los dos. Es lo que nos está diciendo, les estaba diciendo el apóstol Juan a sus lectores. Ahora, Juan está marcando aquí, con seguridad, les está dando como una promesa de que Dios va a escuchar sus oraciones, de que Dios va a escuchar cuando se acerquen a Él. Es la promesa segura de Dios al decir que cuando los creyentes acuden a Él con valentía y libertad, presentándole sus peticiones, Él las va a oír. ¿Por qué? Porque es en Jesucristo. Es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que Juan está diciendo en el versículo 15, y si sabemos que Él nos oye, si sabemos que Él nos oye. O sea, primero les está hablando de la confianza, puedes hablar confiadamente, y le dice, y si sabemos que Él nos oye, ¿sí? Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos,
sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Es decir, vamos a recibir una respuesta a las peticiones que hemos presentado. La cuestión es que aquí encontramos tres, puntos claves conforme a la voluntad. Y aquí tenemos que estar mirando los dos versículos. El 15 que estamos hablando de si sabemos que Él nos oye, porque está haciendo referencia es con respecto a su voluntad, conforme a su voluntad. Entonces vamos a ver tres conformes aquí, en este primer punto que estamos hablando de tener esa confianza de expresarnos abiertamente. Primero es que Él está diciendo que podemos orar conforme a la voluntad de Dios, que esto supone, antes que nada, que la persona es salva. Para que se pueda dar ese conforme a su voluntad, lo primero es que la persona debe ser salva. Si usted va al libro de Proverbios, capítulo 15, versículo 29, en lo que tiene que ver con el Antiguo Testamento, se dará cuenta de que no hay manera de que Dios escuche la oración del impío. Observe el versículo 29 del capítulo 15. El Señor está lejos de los impíos, pero escucha la oración de los justos. Dios no va a escuchar la oración del impío. Aquí hay una condición, conforme a su voluntad, es primero que todo que esa persona sea salva. Cuando alguien dice, por favor, pastor, o algunos que acostumbran a decir hermanos sin ser cristianos ni nada, pero saben que unos cristianos que hermano, oré para que el Señor sane a mi papá, ¿sí? O oré por mi papá que está en el hospital. ¿Qué es lo primero que yo voy a hacer al orar por una persona que no conoce al Señor? Que sea salva. No puedo orar por otra cosa. ¿Cómo voy a orar para que sea sanado? ¿Qué saco con que sea sanado si su alma se va a perder en el infierno? En una eternidad sin Dios. Ahora, lo que pasa es que las personas quieren escuchar, es que uno diga, claro, llegué y me adelanté a mi esposa y a Diego que bajaban conmigo, que iban a bajar conmigo, montarnos en el vehículo para venir acá. Y se abrió el ascensor y había un señor, entonces yo bajaba con mi Biblia y la tenía acá y el computador. Y él me miró y me vio, claro, la pinta, pues, corbata, vestido de paño. Y me miró la Biblia, nos saludamos muy cordialmente y él miró la Biblia, yo la tenía acá, que no quiero que me pierda aquí el texto. Y entonces me dijo, saludos. Entonces yo le dije, gracias, pero yo sabía que me estaba hablando de él. Y él me señaló, fue la Biblia, es que saludos. O sea, como, vaya y dígale a él que, si acaso se acuerda de mí. Esa es la mentalidad de las personas que no tienen ni idea del conocimiento de Dios. Claro que oro por usted, pero para que Dios le conceda el arrepentimiento para vida. Usted lo primero que necesita es ser salvo. No le dije eso, por supuesto, no vaya a creer que fui de esa manera grotesca. No. En Proverbios 28, 9, también nos muestra realmente, dice la Escritura 28, 9, al que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominación. Qué tremendo. El que ha apartado su oído de la ley, de escuchar la palabra de Dios, no puede creer que Dios le va a escuchar su oración. Obsérvalo, mi amado, en el texto bíblico. Al que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominación. Entonces se requiere de que para estar orando conforme a la voluntad de Dios, supone antes que nada ser salvo. Una más, Isaías capítulo 59, versículos 1 y 2. Isaías 59, 1 y 2 dice la Escritura, he aquí, no se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír. Versículo 2, pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios,
y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos. Cuando venimos a congregaciones como estas y tenemos hijos no creyentes, oye papá, por favor órale al Señor que me vaya bien en el examen, órale al Señor que me den el trabajo que necesito. No, yo lo primero que necesito es orarle al Señor que te conceda el arrepentimiento para mí. He aquí no se ha cortado la mano del Señor para salvar. Su mano no está corta para salvar, pero es para salvar. Ni se ha endurecido su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios. Está diciendo el profeta Isaías, que le estaba diciendo al pueblo de Israel. Aun cuando Dios en esta porción ya les ha escrito y ya les ha perdonado, les está diciendo lo que va a suceder ahora con ellos como nación, como pueblo que los iba a perdonar. Pero el texto está diciendo, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos. Creo que una de las maneras más fuertes que lo pueden ofender a uno, aunque uno tiene que estar preparado para eso, es que alguien que lo conoce a uno, hasta los hermanos o hermanas, o papás, o cualquier familiar, lo ve saliendo a uno para la iglesia, y para eso sí, oye, no se le olvide orar por mí, que me vaya bien, que el Señor me ayude. O cuando está enfermo, por favor, vaya usted y ore por mí. Claro, usted está herido. No, usted no está herido, usted está muerto. Y necesita el poder del Espíritu Santo para ser levantado. Entonces, eso es lo primero que tenemos que ver. ¿Por qué? Porque Dios no está obligado a contestar las oraciones de los incrédulos. Podría elegir hacerlo cuando conviene a los propósitos soberanos divinos. Pero no está obligado en sí mismo ante ningún incrédulo. Él es soberano y Él lo puede hacer. Pero lo que tenemos que tener claro es que Él no está obligado a escuchar a ningún incrédulo. Juan lo que hizo fue que ilustró este principio al escribir en su epístola precisamente, en el capítulo 3, ahí en la primera epístola de Juan, precisamente donde nosotros hemos estado estudiando un buen tiempo, los versículos 21 y 22, amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios. Y todo lo que pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Solamente los creyentes, es decir, aquellos que obedecen los movimientos de Dios, pueden tener la seguridad de que Él contestará sus oraciones. Estamos hablando alineados con la voluntad de Dios. El segundo conforme que encontramos aquí a la voluntad de Dios, o literal B si usted lo quiere tener, es que orar conforme a la voluntad de Dios también significa confesar el pecado. Significa confesar el pecado, en el segundo conforme a la voluntad de Dios. El Salmo 66, 18 dice el salmista, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad. Salmo 66, 18. Ahora quiero que me acompañe en su Biblia, ahí devuélvase un poquito nomás, en primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Y presta la atención a este texto que dice, Pedro, hablando en los deberes conyugales, dice, y vosotros maridos, ¡papá! ¡Qué cachetada! Igualmente, convivir de manera comprensiva con vuestras mujeres, como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a la coheredera de la gracia de la vida. Pero mira el punto final. ¿Para qué? Para que vuestras oraciones no sean estorbadas.
¡Wow! ¿Qué mandato el que nos manda el Señor a través? ¿Cuánto puede haber estorbo en las oraciones al no confesarse un pecado? Al no actuar de la manera correcta. En el Evangelio de Juan, que el apóstol Juan escribió, en el capítulo 14 que leíamos, versículos 12 al 14, dice lo siguiente la Escritura. Versículo 2, en verdad os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Pero eso está condicionado ¿a qué? Precisamente a confesar el pecado. La promesa del Señor afirma el requisito de orar conforme a la voluntad de Dios. Y por eso es que el Señor Jesucristo dijo, todo lo que pidiereis. Orar en el nombre del Señor Jesús es orar en consonancia con quien Él es. Con quien es Él, perdón. Con quien Él es, bueno, con quien es Él realmente. Con el objetivo precisamente de darle la gloria. No es un cliché. No es como los hombres que escucharon cuando el apóstol Pablo echaba fuera demonios en el nombre de Jesús y quisieron también hacerlo en el nombre de Jesús. No, en la oración el creyente cuando está orando con el Padre lo hace en el nombre de Jesús. Porque es estarle diciendo, ¿sabes qué, Padre? Realmente yo sé que me puedo acercar con toda la tranquilidad. Es en el nombre de Jesús, porque Él es mi justicia. Él realmente, es en Él y por Él que yo me puedo presentar ante el trono de la gracia para hallar gracia y misericordia en el oportuno socorro. Y el tercer, conforme a la voluntad de Dios, que podemos encontrar acá, o literal C, para los que están tomando nota, es que orar conforme a la voluntad de Dios no solo trae gloria al Hijo, sino también a los creyentes. Préstale atención que en Juan capítulo 16, versículos 23b y 24, dice la Escritura, Juan capítulo 16, versículos 23b y 24, si pedís algo al Padre, os lo dará en mi nombre. Si pedís algo al Padre, os lo dará en mi nombre. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea completo. Pero pedir en el nombre del Señor Jesucristo no estoy diciendo, como ya lo he manifestado, como un cliché, como una fórmula mágica, sino es con la confianza, con el entendimiento, con la comprensión realmente de lo que ahora soy yo en Cristo Jesús por la obra que Él ha llevado a cabo en la cruz, por toda su obra de redención que constantemente está en mi mente. Ese es el punto. Como ustedes lo han escuchado en clase, nuestra condición y nuestra posición delante de Él. Cuando los creyentes obedientes se deleitan en el Señor, lo que Él hace es que Él planta en sus corazones un anhelo por aquello que lo glorifica. El Salmo 37:4 que abrió John ahí, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Todo lo que hacemos aquí está entrelazado. No es que leemos un salmo como un cliché, como un abrebocas al cual muchos de ustedes ni le prestan atención. No, mi amado, está todo relacionado. La lectura que hacemos en el medio está relacionado. Los cánticos que Joan y cada uno están acá, están relacionados. Y todo con la Escritura.
Hay una relación con la teología de lo que estamos enseñando. Entonces, es lo que Él hace, Él planta en sus corazones el anhelo por aquello que lo glorifica. Y esos anhelos controlan las oraciones de ellos. Por eso es interesante cuando encontramos que Juan dice, si pedimos cualquier cosa, pero lo siguiente es una condición, conforme a su voluntad. Él nos oye. Y permíteme decirte que no siempre tu voluntad y mi voluntad es la voluntad de Dios. Estás completamente equivocado si tú crees que tu voluntad es la voluntad de Dios. Más bien, tú conoces la voluntad de Dios y alineas tu voluntad a la voluntad de Dios. ¿Estamos? Segundo punto. El primero es la confianza en Él, ¿cierto? Que vimos acá en el versículo 14. La confianza que tenemos en Él. Pero el segundo punto que tenemos acá es el amor práctico. ¿Cómo? El amor práctico, versículos 16 y 17. El amor práctico, vamos a mirarlo. Si alguno ve a su hermano cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, pedirá. Y por él Dios dará vida a los que cometen pecado que no lleva a la muerte. Hay un pecado que lleva a la muerte, yo no digo que deba pedir por él. Si la confianza en el nombre de Jesús, del Señor Jesús, por medio de la oración nos lleva a poder llenar las necesidades de nosotros como cristianos, al orar, al ir delante de Él con confianza, ¿qué decir entonces de las necesidades de los demás creyentes? La mayoría de oraciones que escuchamos de las personas que tal vez hasta pueden estar alineadas con la voluntad, son casi siempre personales. Pero lastimosamente, pocas veces escuchamos clamar por los hermanos, por los demás creyentes. Ese está en pecado. Ese, si no se arrepiente, se va a podrir en el infierno. Tal vez ni siquiera sea creyente. No, es a eso a lo que Juan está pidiendo acá. ¿Cuánto llevo yo la carga de ese pecado que estoy viendo en mi hermano? Para rogar al Señor que lo ayude antes de que sea tarde. Estoy parafraseando un poco el texto bíblico. Juan entreteje un doble tema de la fe y el amor acá. El creyente que ama a su hermano, a su hermana, en verdad, no puede mantenerse indiferente ante sus necesidades espirituales. Le lleva en oración, lo lleva a todo momento. Lo interesante y lo hermoso es que Juan está cerrando una carta que usted y yo hemos venido estudiando por más de un año, hablando de lo que es el amor sacrificial, de amar al hermano. ¡Wow! ¿Y cuánto tenemos en nuestro corazón de resentimiento por unos u otros? Al punto de que cuando llegamos a celebrar la Santa Cena, he pedido, contempla muy bien cómo vas a celebrar la Santa Cena. Pero si tú tienes un problema con un hermano, primero ve y arréglate con el hermano. O tal vez con tu cónyuge. Pero no tomes la Santa Cena. Es en el conflicto que hay en el corazón. Es lo delicado que está mostrando acá Juan. Pero aunque ha habido mucha controversia acerca de estos versículos 16 y 17, no hay motivo para tanta controversia. Simplemente es de mirarlo aquí bien. Y si tú observas, dice ahí primero que todo, si alguno ve a su hermano cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, pedirá por él, Dios dará vida a los que cometen pecado que nos lleva a la muerte.
Y voy a decirlo de esta manera, algunas veces el cristiano puede pecar en una forma tan seria que Dios castiga su pecado llevándolo a una muerte física súbita. Un ejemplo claro lo tenemos en Efesios capítulo 5, versículos 1 al 11, cuando Ananías y Zafira pecaron, mintiéndole al Espíritu Santo, de que habían vendido la heredad en tanto. Pero Satanás puso en su corazón algo que no era. ¿Y qué hizo Dios? Mató a Ananías y después mató a Zafira. Cuando Pedro le pregunta, ¿vendiste en tanto la heredad? Ah, sí, la vendimos en tanto. ¿Para qué vas a mentir? No has mentido al hombre, sino le has mentido al Espíritu Santo. Era tuyo y lo vendieron, pues ¿por qué no se quedan con eso? Pero ¿para qué prometieron a Dios? Es un estudio que es interesante de mirar. Pero es un ejemplo que tenemos acá. En este caso fue un pecado que llevó a la muerte. Pero la mayoría de pecados que el creyente, en realidad nosotros vemos a nuestros hermanos cometer, no son de tal naturaleza, indicada por la gran frecuencia con la que ocurre, digámoslo así. Y lo que Juan está más bien diciendo es, si tú hablas de ese amor, que tienes una fe en Jesucristo, tú tienes que estar llevando en oración a cada hermano para que pueda crecer realmente, para que pueda tener esa confianza delante de Dios, para que pueda caminar en santidad, para que pueda verdaderamente presentarse y hablar con Él también en confianza. Lo que vemos acá es que el mandato que se le está dando al creyente es que debe orar por esos pecados que ha visto en su hermano. Y lo que nosotros podemos observar acá es que hay una relación tremenda entre los versículos 16 y 17 con el 14 y 15, si usted le presta atención, mi amado. Hay una relación entre ellos. Esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Si alguno ve a su hermano cometiendo pecado, no es que cambie, que no lleva a la muerte, pedirá, y por él Dios dará vida a los que cometen pecado que no lleva a la muerte. El apóstol lo que está escribiendo aquí es que cuando un creyente ve a un hermano, a un real profesante de la fe, cometer pecado que no sea para muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Pero por otra parte, como él lo ha venido mencionando, hay un pecado que lleva a la muerte, por el cual Juan no aconseja a los cristianos que pidan. Ahora, es evidente que Juan y sus lectores sabían cuál era ese pecado de muerte. ¿Y sabe por qué? Porque Juan no lo nombra. Observe la parte B, la última parte, la parte C del versículo 16 que dice, hay un pecado que lleva a la muerte. Yo no digo que deba pedir por ese. Juan y sus lectores sabían cuál es. No nos lo dejan nosotros ver. No podemos saber cuál es. Es especulación, porque el texto no nos lo está dejando ver. Para nosotros es difícil determinar el significado de cuál es ese pecado. Pero hay dos posibilidades acá. Número uno es que el incrédulo es que se refiera a un incrédulo que se dirige a una muerte eterna. Es decir, a aquel que está rechazando a Jesucristo como el pecado que cometieron aquellos que adjudicaron los milagros que nuestro Señor Jesucristo había realizado, se lo adjudicaron a Satanás. En Mateo capítulo 12, versículo 31 y 32, si usted me acompaña ya rápidamente, Mateo capítulo 12, versículos 31 y 32 dice la Escritura, por eso os digo,
Todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. A cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero el que hable contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en este siglo ni en el venidero. Es decir, negar completamente de la obra de nuestro Señor Jesucristo y de lo que había hecho, como lo que pasó con aquellos hombres que dijeron, no, lo que tú haces, lo haces por el poder de Belcebú, de Satanás. Y es lo mismo cuando hay personas acá sentadas y no están creyendo. Ok. Esto es imperdonable lo que nos está mostrando la Escritura. Entonces, llegar a orar por la restauración de tales individuos a la comunidad de la cual habían salido, porque no podemos perder el contexto. Primera de Juan 2:19 que dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran estado con nosotros. No le puedo perder el contexto a la carta. Y Juan se está refiriendo a ese tipo de personas. No ore por ellos. Es inútil. Hebreos 6:6, el autor de la carta a los Hebreos dice, es imposible que quienes recayeron sean otra vez renovados. No hay posibilidad de ser renovados. Para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, exponiéndolo a vituperio, exponiéndolo a burla en lo que está diciendo. Es que el Señor Jesucristo, cuando fue levantado en esa cruz, fue para burla de la gente. Es aquellos que pueden estar acá escuchando la enseñanza, pero a la hora la verdad no les produce ningún efecto en sus vidas. Se sienten bien en una congregación como esta, pero no se han puesto frente a Dios a decirle, reconozco mi pecado, reconozco mi condición de pecador, de egoísta que soy. Ese es el punto. Y la segunda posibilidad que podemos encontrar acá es que se refiere a un creyente. Un pecado que sea tan grave, como ya lo mencioné, que Dios le quite la vida. En 1 Corintios 11:30, usted lo encontrará cuando el apóstol Pablo está celebrando la Santa Cena y dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Ese duermen es muchos ya han muerto. Son creyentes, pero murieron. Dicho pecado no es un pecado en particular, sino cualquier clase de pecado que el Señor determina que es suficiente como para merecer un grave castigo, es decir, quitarle la vida. Ahora, lo que podemos ver acá para ir al final, mis amados, es que los dos puntos de vista anteriores nos están reflejando una verdad bíblica. Es difícil dogmatizar en cuanto a que tenía lo que el apóstol Juan tenía en mente al escribir este texto. Pero cualquiera que sea el caso, lo que Juan nos está mostrando acá es que orar por quienes están cometiendo pecado de muerte no dará lugar a los resultados que de otra manera podría esperarse. Y aunque en su misericordia Dios no castiga toda muerte instantáneamente, lo que pasó con Ananías y Zafira no es que lo veamos repetidamente. Si fuese así, yo creo que usted y yo ya hubiéramos sido fulminados por Dios. Cada pecado es, sin embargo, algo muy serio realmente para Él. Y quiero cerrar con esto, mis amados. Todo pecado es una violación de la ley divina y de una afrenta a Dios. Y es necesario, como lo estamos viendo acá en la carta, en la primera epístola de Juan, confesarlo. Juan 1:9, primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Debemos abandonarlo. Proverbios 28:13. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta. Y el tercero, sentir vergüenza por haber pecado. Poco vemos esa expresión, sentir vergüenza por haber pecado. Romanos capítulo 8, versículo 13 dice la Escritura, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir,
Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, amado Dios. Ay, Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Padre. Señor, te rogamos que nuestra confianza, que nosotros estamos afirmando tener en tu Hijo Jesucristo, sea una confianza que precisamente nos lleva a presentarnos delante de ti, ante el trono de la gracia, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, con toda tranquilidad, de que hemos confiado en toda su obra de expiación, de redención, por medio de la sustitución y la propiciación que tú llevaste a cabo por nuestros pecados. Que nosotros podamos con toda tranquilidad y confianza expresar delante de ti, Señor, cuán pecadores somos, cuánto necesitamos de ti, cuánto dependemos de ti, Señor. Que si es en cuestiones de pecado, nosotros lo podamos confesar, lo podamos abandonar y podamos sentir vergüenza. Que si es en el caso, Señor, de algún hermano o creyente, lo podamos levantar delante de ti en oración, rogando por él, Señor, para que pueda entender y comprender la plenitud de tu gracia, Señor, y de tu perdón. Para que tu nombre sea exaltado, para que tu nombre sea glorificado y para que tu nombre sea temido. En la persona de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.